le extinguieron bienes, tantas propiedades, vehículos, ¿verdad? Inclusive al expresidente Otto Pérez Molina igual, le extinguieron fincas, casas, ¿verdad? Cuando en ese entonces estaba la comisión, la CICIG, perdón, y junto con el Ministerio Público se aprobó esta ley en ese entonces, la ley de extinción de dominio. Así que no solo aplica para delitos de narcoactividad, sino también casos de corrupción, ¿verdad, jóvenes? Y la evasión fiscal, que es lo que se han visto, no sé si han visto en noticias, que en carretera, ¿verdad? Detienen un camión, por ejemplo, lleva mercadería que no fue declarada, igualmente decomisan, confiscan, ¿verdad? Perdón, el vehículo, ¿verdad? El camión y la mercadería. Siguiente presentación. Tenemos el principio de confidencialidad. ¿Qué será la confidencialidad, jóvenes? En términos generales, la aceptación confidencial quiere decir lo que se hace o se dice en confianza, ¿verdad? Sí, un tema muy básico. O con seguridad recíproca entre dos o más personas. Jurídicamente, confidencialmente significa con reserva o en secreto. Este es un principio del derecho tributario. El legislador constitucional guatemalteco, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, incluyó este principio en la Constitución Política de la República, como reserva y secreto. A tal efecto, vemos el artículo 24 de la Constitución. ¿Y qué es lo que nos indica? La inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Pero acá sigue, dice los documentos, los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de los impuestos, tasas o arbitrios y contribuciones. Estas podrán ser revisadas por la autoridad competente de conformidad con la ley. ¿Y cuál es la autoridad competente, jóvenes, en este caso? En materia tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Excelente. También aquí nos vamos a lo penal. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordena la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen una prueba en juicio. Es decir, si usted en un juicio de una manera ilegal se obtuvo alguna prueba, ¿verdad? Obtuvo, quiero decir, un inventario de una empresa o declaraciones, etcétera, y usted lo quiere presentar, no se va a ser admitido. Porque tenemos el principio de la inviolabilidad de documentos y libros, solo mediante orden judicial, ¿verdad? Siguiente presentación. Relación con el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Contrapuesto al derecho tributario, sustantivo o material, se encuentra el derecho tributario formal o administrativo, como conjunto de normas y principios que rigen la actividad de la administración pública. Rigen la actividad de la administración pública en lo referente a los tributos. Las relaciones jurídicas comprendidas en este derecho no son obligaciones de dar, sino de hacer o no hacer o soportar, ¿verdad? María José Rodríguez, por su parte, al referirse al tema que nos ocupa, señala: la relación tributaria en su aspecto dinámico y operativo, en su funcionamiento normal, implica necesariamente la intervención de la administración y por ende la implementación de un procedimiento administrativo. Villegas se pronuncia en los siguientes términos: el derecho tributario formal contiene las normas que el fisco utiliza para comprobar si corresponde de cierta persona
pague un determinado tributo y, en su caso, cuál es el importe que debe pagar. De ahí el derecho tributario formal sea el complemento indispensable e inseparable del derecho tributario material. Es decir, el derecho tributario formal vemos que suministra las reglas de cómo procederse para el tributo legislativamente creado se convierta en tributo fiscalmente percibido, ya en dinero, ¿verdad, jóvenes? Siguiente presentación. Se distinguen dos ámbitos estrechamente entrelazados y vinculados entre sí. Número 1, la gestación del tributo, que corresponde al derecho tributario material o sustantivo, el cual comprende la norma jurídico-tributaria, el hecho o acto generador, la relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria en su nacimiento. Y B, la efectividad de esta obligación, que corresponde al derecho tributario formal o administrativo, la cual comprende todo el procedimiento administrativo necesario para hacer efectivo el tributo, incluyendo su determinación y su liquidación. De esta manera, el derecho tributario material o sustantivo se ocupa del nacimiento de la obligación tributaria, mientras que el derecho tributario formal o administrativo regula los procedimientos necesarios para hacer efectiva dicha obligación. Ambos ámbitos se encuentran estrechamente relacionados, pues el segundo permite que el tributo creado por la norma jurídica pueda llegar a ser efectivamente percibido por la ley. El primero lo podemos ver como los pasos para la creación de la ley, ¿sí? Y el segundo, administrativamente, cómo vamos a hacer efectiva dicha obligación. Y esto sí ya es a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, cómo crear la norma y cómo la vamos a aplicar. Siguiente presentación. También vemos que el derecho tributario se relaciona con varias ramas del derecho. Por supuesto que con el derecho civil. Siguiente presentación. Porque es el vínculo del derecho tributario con el derecho civil, el que se encuentra principalmente en la similitud que existe entre dos clases de obligaciones que surgen de sus respectivas relaciones jurídicas. Obligaciones, ¿va? Derecho civil, obligaciones. Sin embargo, es necesario hacer una salvedad. La obligación tributaria es exorbitante, lo que quiere decir que excede a la obligación civil, tanto en su contenido como en su naturaleza. Es decir, es obligatoria, totalmente, exorbitante. Dicho en otras palabras, la obligación civil es de naturaleza privada, mientras la obligación tributaria es de naturaleza pública. Asimismo, la obligación tributaria nace de la ley, lex ley. En cambio, la obligación civil tiene como una de sus principales fuentes los contratos. ¿Y qué es un contrato? Sabemos que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. No obstante, en cuanto aquí, ojo con esto, en materia civil, pues como les comenté, un contrato es acuerdo de voluntades, ¿verdad? Pero en materia tributaria, aunque usted no tenga la voluntad, tiene que pagar los impuestos. Esa es la diferencia. Es de forma obligatoria, coercitiva por parte del Estado, ¿verdad? Es donde, como les comenté en la clase anterior, el Estado utiliza toda su potestad para poder recaudar los impuestos. No obstante, en cuanto a su extinción, no existe mayor diferencia entre ambas, debido a que en estas dos ramas jurídicas las obligaciones se extinguen por las mismas causas, ¿y cuáles son? Número 1, pago, compensación, confusión, condonación o remisión y prescripción. Anótenlo ahí, jóvenes. Es muy importante ese dato. Voy a repetir nuevamente. Las obligaciones se extinguen por las mismas causas, tanto en civil como en tributario. Número 1, con el pago, ¿verdad? Si usted paga, se extingue esta obligación. También tenemos la compensación, confusión, la condonación o remisión y prescripción. Son términos que ustedes ya manejan, ¿verdad? Bueno, ya lo ven en derecho civil. Relación con el derecho procesal civil. Aunque parezca elemental,
Es necesario comenzar por establecer qué se entiende por proceso. ¿Qué es un proceso, jóvenes? Alguien que nos quiera iluminar. Regresemos a la presentación. ¿Qué es un proceso? Podría ser, licenciado, como una serie de pasos que nos va a llevar a un fin determinado. Excelente. Pasos concatenados, etapas que nos van a llevar a un fin. Es importante que ya manejemos estos términos, ¿verdad, jóvenes? Que ya estamos en 10º semestre. Porque en el examen privado nos van a preguntar qué es proceso. Cuando estemos en el área procesal, ¿verdad? Primero se evalúa la sustantiva, o hay quienes lo mezclan, pero principalmente siempre se ha dado así. Van a preguntarles a la sustantiva, luego ya nos vamos a lo procesal. Y si de antemano les preguntan qué es proceso, y puede que ustedes tengan la definición de qué es derecho procesal civil, pero si no saben qué es proceso, ¿será que el examinador va a seguir o va a decir, si no saben ni qué es proceso, para qué le va a preguntar qué es procesal civil? ¿No creen que tiene lógica? Entonces, aprendámonos estos términos en la punta de la lengua, ¿verdad, jóvenes? Siguiente presentación. Nuevamente repito, aunque parezca elemental y que ya lo deberíamos de saber en 10º semestre, es necesario comenzar por establecer qué se entiende por proceso. Vemos a Padua, el italiano Francisco Carneluti, explica que el proceso consiste en una serie de actos que se realizan de manera coordinada y ordenada para alcanzar una determinada finalidad, como bien dijeron los compañeros. Es decir, cuando un resultado jurídico no puede obtenerse mediante un solo acto, ¿sí? Sino que requiere realizar varios actos relacionados, concatenados entre sí. Ahí es donde existe el proceso. Por ejemplo, puede hablarse de un proceso legislativo cuando se realiza una serie de actos para crear una ley. Ustedes ya saben cuáles son los pasos para crear una ley, ¿verdad, jóvenes? Eso sí o sí les van a preguntar en el examen también. O de un proceso administrativo cuando se realizan determinados actos para emitir un decreto. ¿Quién emite el decreto? ¿Será que el Congreso emite un decreto? Esa es pregunta trampa de privado, jóvenes. ¿Quién emite el decreto? El Poder Ejecutivo, El Poder Ejecutivo. que en este caso sería el presidente y tendría que ser aprobado por el Pleno, que sería en este caso em, el Congreso. ¿Y qué pasa si en el privado le preguntan, y entonces explíqueme por qué el decreto ley 106 sigue vigente? Código Civil. ¿Acaso no es un decreto? ¿Cómo van a responder ahí, jóvenes? ¿Sí, Juan José? Lic podría ser que bueno, a mi criterio, que el Congreso de la República emite decretos con rango de ley y el presidente o el organismo ejecutivo emite decretos gubernativos o administrativos, Lic. No, la pregunta es directa. ¿Por qué el decreto ley 106 está vigente? ¿Quién lo emitió? El presidente de la respuesta República. en la pregunta. Ahí está la misma respuesta en la pregunta, jóvenes. Ahí no tiene que confundirse y caer. Gobierno de facto, ¿no? Exacto. Por eso ley. Jóvenes, los que tengan micrófono abierto y no estén participando, por favor, o mi auxiliar si lo puede cerrar. Jocelyn Elizabeth Solís. Gracias. Compañero Víctor, si puede repetir. Sí, es porque cuando siempre son decretos de ley, bueno, a base de la historia es porque se han emitido bajo gobiernos militares o gobiernos de facto. Gobiernos de facto. ¿Y pero por qué sigue vigente? Ustedes tienen que... ¿Qué van a responder en ese momento? Porque esos se decretaron antes de la Constitución de 1985.
Lick, perdone, ¿podría volver a repetir? Sí, estamos en una suposición, y aquí ya nos debíamos un poquito, ¿verdad? Pero ustedes ya van a entrar o ya deben de estudiar, pues, examen privado, entonces yo les estoy dando una idea más o menos de cómo les podrían preguntar. Porque esa es la idea, ¿verdad, jóvenes? Que ustedes solo cierran y de una vez se ponen a estudiar. No dejar un año sabático, no dejar pasar tiempo, no decir, voy a hacer la tesis un año y después me meto a los privados, no es así. Eso tiene que ser en el momento, ¿verdad, jóvenes? La pregunta era esta. Si el examinador le dice a usted, ¿por qué un decreto de ley sigue vigente al día de hoy? Y para crear ese decreto de ley no se siguió un procedimiento, como nos establece nuestra Constitución Política de la República. La pregunta es fácil. Quienes han leído la ley del organismo judicial, ahí está la respuesta. Se lo voy a dejar a ustedes, jóvenes, porque yo, si se los digo ahorita, ¿cuál es el chiste que lo van a aprender? Lean los primeros 20 artículos de la ley del organismo judicial y ahí está la respuesta. Sigamos acá. Esto no es parte de la clase, pero es para que ustedes empiecen a hacer una idea y empiecen a estudiar, ¿verdad, jóvenes? Gracias, No Lick. estudiar solo para el examen, sino estudiar ya con vistas al examen técnico profesional. Es decir, cuando un resultado jurídico no puede obtenerse mediante un solo acto, sino que requiere realizar varios actos relacionados entre sí, existe un proceso. Ya lo vimos. Por ejemplo, puede hablarse de un proceso legislativo cuando se realiza una serie de actos para crear una ley, donde estábamos, o de un proceso administrativo cuando se realizan determinados actos para emitir un decreto. Sin embargo, en el ámbito jurídico, el término proceso se utiliza principalmente para referirse a una serie de actos que se realizan con el propósito de resolver un litigio mediante la intervención de un órgano jurisdiccional. Ese es el fin. Si vamos a llevar nosotros un proceso en un órgano jurisdiccional, es porque el acto principal, o lo principal es resolver el litigio, ¿verdad? La litis, el pleito, que existe entre ambas partes. El proceso es el conjunto de actos que se realizan para alcanzar una finalidad jurídica, especialmente para resolver un conflicto o litigio. El procedimiento, en cambio, establece el orden y la forma en que estos actos se van a realizar. Diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Sí vamos ahí bien, jóvenes? Voy a repetir nuevamente. El proceso es el conjunto de actos que se realizan para alcanzar una finalidad. Eso es proceso. Especialmente para resolver un conflicto o un litigio. Ahora, el procedimiento establece el orden y la forma en que los actos que se van a llevar a cabo dentro del procedimiento se van a realizar. En materia tributaria, esta diferencia es importante, porque el cobro de los tributos puede realizarse mediante diferentes vías. Y en la mayoría de estados, el cobro de los tributos por la vía judicial se ha considerado oneroso y retardado, ¿sí? O sea, cuesta mucho al Estado y aparte es muy lento. Es decir, implica mayores costos para la administración y puede tomar mucho más tiempo y con mucho riesgo. Recordemos que tenemos a nuestro favor la prescripción, ¿verdad? Entonces ahí no conviene al Estado. El tiempo es oro. Por esta razón ha surgido la necesidad de desjudicializar el cobro del tributo, es decir, trasladar el cobro de la vía judicial o jurisdiccional hacia la vía de un procedimiento administrativo. De esta manera se busca que la administración pública pueda realizar determinadas actuaciones relacionadas con el cobro de los tributos, sin que necesariamente tenga que acudir inicialmente a un proceso judicial. En Guatemala, aunque este problema existe de manera muy aguda, aún no se ha planteado formalmente la necesidad de judicializar el cobro de los tributos. Sin embargo, esta temática ya fue abordada
en las jornadas guatemaltecas de derecho tributario, la segunda jornada específicamente, auspiciadas por el Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario. Pues si alguien quiere tema de tesis, ahí hay. Siguiente presentación. Relación con el derecho internacional público, que es un curso del que ustedes llevan ahorita también. Pero ¿por qué se va a relacionar? La relación del derecho tributario con el derecho internacional público ha cobrado mayor importancia como consecuencia de la globalización del comercio y de las relaciones internacionales entre ambos estados, diferentes estados. En este contexto, los tratados bilaterales y multilaterales desempeñan un papel fundamental, específicamente en materia tributaria, debido a que permiten establecer reglas entre los estados respecto de la aplicación de los tributos. Un ejemplo de esto puede ser el Tratado de Libre Comercio. Para comprender esta relación es necesario establecer qué se entiende por derecho internacional público. Y Carlos Larios Ochaita nos define de la siguiente manera. El derecho internacional público, vemos que es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones de los estados entre sí, estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados, en el sentido pleno de la palabra, reciben un tratamiento de estado. Y de los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. Y número 4, de los estados y de los individuos que en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional también. Dentro de este derecho internacional público, los tratados internacionales constituyen una de las principales fuentes de este derecho. Así lo contempla la Corte Internacional de Justicia en el artículo 38 de su estatuto al reconocer las convenciones internacionales, los tratados como fuente del derecho internacional. Los tratados son una fuente del derecho internacional, la costumbre también es una fuente del derecho internacional. El fundamento de los tratados se encuentra en el principio del pacta sunt servanda, que significa que los estados deben cumplir de buena fe las obligaciones que han aceptado mediante los tratados. Pacta sunt servanda. Esto en el curso de Derecho Internacional, pues, les va a servir bastante. En otras palabras, los estados tienen la facultad de establecer obligaciones internacionales mediante acuerdos o convenciones. Esta relación entre el derecho internacional público y el derecho tributario adquiere especial importancia en materia de impuestos sobre la renta, debido a que las actividades económicas pueden desarrollarse en diferentes países y generar obligaciones tributarias en más de un estado. Como no sé si fue a ustedes que les comenté, viene una planta de vehículos eléctricos y quieren ensamblar los vehículos aquí en Guatemala, pero la empresa es de China, por ejemplo. Pero al venir a Guatemala, el impuesto sobre la renta, ¿dónde se va a pagar? ¿En Guatemala o en China? ¿Qué piensan ustedes? En Guatemala, Lic. Guatemala. Por supuesto. Las rentas son para el país en el que se desarrollan las actividades, ¿verdad? Siguiente presentación. Tenemos la relación con el derecho aduanero. Derecho aduanero. El tema del derecho aduanero es un tema complejo, ¿verdad, jóvenes? Este es otro mundo. Aquí se pueden dar cuenta. Solo en derecho internacional tenemos público y privado. Derecho aduanero. Derecho financiero. Solo ahí mencioné 5 ramas, de las cuales hay pocas especializaciones, y usted o ustedes a la hora de graduarse, no todos van a optar, la mayoría pues, yo me voy a dedicar a lo penal, yo me voy a dedicar a lo civil, civil, notariado y penal, 2 ramas, pero démonos cuenta cuántas más ramas hay y cuánta especialización podemos adquirir o estudiar en distintas ramas. Aunque esta rama del derecho no adquiere autonomía en todos los sistemas jurídicos y que en algunos casos se incluye dentro del derecho fiscal o derecho financiero, vale la pena analizar qué relación guarda con el derecho tributario o el derecho aduanero. ¿Sí? El derecho aduanero eso es un mundo. Tiene reglamentos, convenciones, tratados, leyes, ¿verdad?
a nivel internacional. La relación entre ambas disciplinas se debe principalmente al importante volumen de tributos que se generan como consecuencia de la actividad aduanera, especialmente en las operaciones de importación y exportación. En pocas palabras, aduanas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en las aduanas? Sale y ingresa producto. Sale producto nacional a otros países e ingresa producto internacional a Guatemala. Y en los tributos relacionados con estas actividades. Todos esos bienes pagan impuesto, tanto el que sale como el que ingresa. Y el encargado de que esos ingresos se queden en Guatemala es la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Especialmente las operaciones de importación, exportación, los tributos relacionados con estas actividades, como el IVA. Por esta razón, resulta necesario estudiar la relación que existe entre el derecho aduanero y el derecho tributario. Vemos que para ello es necesario comenzar por establecer qué se entiende por derecho aduanero. Máximo Carvajal Contreras, en su tratado sobre la materia, cita a Jean Ampous, asesor jurídico de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, que señala que el derecho europeo es la parte esencial de un país sobre el comercio exterior. Este sistema normativo también se refiere a las relaciones entre importaciones y exportaciones, ya sea de personas físicas o jurídicas, con las autoridades financieras. ¿Ven lo importante que es? La parte esencial de un país en el comercio exterior, las aduanas. Y ustedes van a la aduana que está con Honduras, con El Salvador, en unas condiciones tan precarias, a puras penas se ve que tienen luz. Ahí nos podemos dar cuenta cómo el Estado, en qué invierte, en qué no invierte, en qué debería de invertir, ya que ni las carreteras, ahí por ahí está viendo un video que la frontera al Corinto, creo que es con Honduras, está destrozada, despedazada, no es ni carretera, son cráteres. Así es como nosotros, como país, pretendemos desarrollarnos, prosperar. Si el dinero que estamos recaudando, que se recauda en esa misma aduana, no se está invirtiendo en la carretera, pues, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Y a quién es el que perjudica más aquí? Al mediano y al pequeño y al microempresario, al agricultor, al ganadero, que ellos también tributan. Pero el Estado se olvida de quienes están generando los ingresos, ¿verdad? Que es al final el pueblo de Guatemala. Para ello, por su parte, Pedro Fernández define que el derecho aduanero como las normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, los exportadores, los agentes marítimos, despachantes de aduanas y en general quienes realizan operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República, ya sea vía marítima, aérea, terrestre y postal. Otra definición de Ricardo Javier: el derecho aduanero queda delineado como un conjunto de normas aduaneras a la importación y exportación de mercaderías cuya aplicación se encomienda a la aduana, para la cual regula su estructura y funcionamiento, y se determinan varios regímenes a los cuales deben someterse la mercadería que se importa o exporta, y se establecen diversas normas referidas a los tributos aduaneros, a los ilícitos aduaneros también, como les comentaba, el decomiso, ¿verdad?, de esos camiones con mercadería no declarada, y a los procedimientos y recursos ante las aduanas. Es increíble aquí cómo el Estado en su poder coercitivo sí lo aplica de una manera fuerte, ¿verdad? El decomiso, tanto de mercadería como el camión, como el bien mueble, y es un delito de los más fuertes, de los más dura aplicación. Pero agarran a un extorsionista, agarran a un violador, agarran a un marero, y a los 2 días ya está libre. ¿Ven cómo el Estado mismo es el que castiga a la población? Claro, yo no estoy a favor y no estoy diciendo que sea legal
el no haber declarado mercadería. Pero el Estado debería también de aplicar dura lex, sed lex sí, pero con todos. Dura la ley, pero es la ley, ¿verdad? Y debe ser aplicada por igual a todos, sin distinción alguna. Siguiente presentación. Siguiente presentación, por favor. A partir de esas definiciones podemos identificar los principales elementos que conforman el derecho aduanero. Número uno, se trata de un conjunto de normas jurídicas, sí. ¿Estas normas regulan el comercio exterior de los estados? Sí. La aplicación de estas normas se genera por el movimiento de entrada y salida de bienes del territorio nacional. Dichas disposiciones se aplican también a los sujetos que intervienen en esta actividad. 5 otras actividades generan tributos. De esta manera, al analizar sus características, no cabe duda que la estrecha relación que tiene el derecho aduanero y el derecho tributario se debe a que las operaciones de comercio exterior, especialmente las importaciones y exportaciones, pueden generar obligaciones tributarias que deben ser cumplidas por las personas que intervienen en dichas actividades. En conclusión, derecho aduanero y derecho tributario se encuentran estrechamente relacionados porque las normas aduaneras regulan el ingreso y salida de mercancías del territorio, y como consecuencia de estas operaciones surgen tributos aduaneros y otras obligaciones tributarias. Por ello, el estudio de ambas disciplinas resulta necesario para comprender adecuadamente el régimen aplicable al comercio exterior. Siguiente presentación. Un ejemplo de esto, como les había comentado, es el Tratado de Libre Comercio. Es un tratado. ¿Qué es un tratado? Es un acuerdo firmado entre varios estados, ¿verdad? Eso puede ser un tratado. ¿Y qué es lo que firman? Eso, beneficios, incentivos de inversión, incentivos fiscales, ¿verdad? De que si pagaban, por ejemplo, un cabezal, por salir de la aduana pagaba 1,000 quetzales por X peso o mercadería, ahora van a pagar 500. O sea, redujeron un 50%, y eso que es lo que hace reactivar economía, incentivar y llama a la inversión, ¿verdad? Es lo que debería de hacer el Estado, debería. Relación con el derecho penal. De por sí, jóvenes, si nos ponemos a analizar, nos ponemos a pensar, para mí, que Centroamérica debería ser un un lugar con fronteras abiertas, al menos entre un tratado, ¿verdad?, entre centroamericanos. No que al contrario, ahí uno se pone de piedra de tropiezo de otro país, mientras debería ser un lugar de libre circulación entre centroamericanos, con incentivos fiscales, tributarios, para desarrollar esta área, desarrollar el centro de América, que no solo sea un lugar de paso de mercaderías, sino que llamen a la inversión para el desarrollo de estos pueblos, pero para eso están los diputados al Parlacén. Expresidentes que se van, así como este que está, se van a ir a refugiar al Parlacén como diputados. Y ustedes han visto algún beneficio que haya entre que ustedes puedan pasar libremente a Honduras o que tengan descuentos, ya no tengan que estar pagando si quieren pasar una mercadería, o a la hora de ingresar mercadería de El Salvador, no tengan que pagar, ¿no? O algún incentivo, al menos también en el área turística, ¿verdad? No hay. Sin ni carretera, o sea, da vergüenza que al salir de Guatemala, solo quienes han viajado por tierra lo saben. Se sale de Guatemala, literalmente se entra a otro país, pero se entra como que a otro mundo, las carreteras de El Salvador, por ejemplo, que están en buen estado. No estoy diciendo que el 100%, pues, pero la mayoría de las carreteras principales están al 100%. Y da una pena, una lástima, uno ya cuando viene de regreso, ingresa a Guatemala y ve las condiciones precarias, ¿verdad? Adelante, Eli. Lick, disculpe la interrupción. Solo para avisar a los compañeros que en este momento se va a poner el link de asistencia en el chat. Y recuerden que tienen 5 minutos, por favor. Gracias. Bueno.
18:55 y ya se va a cerrar. 5 minutos. Llenen la asistencia. Sobre guerra avisada, como siempre he dicho, no hay muertos. Respecto a la relación entre estas dos ramas del derecho, es importante señalar que el derecho tributario se relaciona directamente con el derecho penal, debido a que no todas las personas cumplen de manera constante y espontánea con las obligaciones tributarias que establecen las leyes. Al respecto, Héctor Belisario Villegas señala: no todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga a que el Estado, ¿sí?, a prever su incumplimiento, lo cual implica configurar una forma específica de las distintas transgresiones que puedan cometerse y determinar las sanciones que correspondan en cada caso, y la regulación jurídica de todo lo que atiene a la infracción y sanción tributaria que corresponde al derecho penal tributario. De esta forma, cuando una persona incumple las obligaciones establecidas por las normas tributarias, el Estado debe de establecer cuáles son las conductas que constituyen infracciones o ilícitos tributarios, y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso. Es precisamente en este punto donde se encuentra la relación entre el derecho tributario y el derecho penal. En el Código Penal se consideran ilícitos tributarios el contrabando, por supuesto, lo que les decía de la mercadería, la defraudación y la evasión fiscal. También deben mencionarse en este orden la ley de extinción de dominio, que mediante un procedimiento especial recupera bienes, tanto muebles como inmuebles, de las personas acusadas de narcotráfico para incorporarse al patrimonio del Estado. También de contrabando, ¿verdad? Por lo anterior, podemos arribar a la conclusión que el derecho tributario tiene una relación directa con el derecho penal, debido a que este último interviene como cuando se producen las conductas que transgreden las normas tributarias y que pueden dar lugar a las sanciones establecidas por nuestra legislación. Siguiente presentación. Conclusiones. Los cimientos de nuestro derecho tributario están plasmados en la Constitución política. De ella emanan el poder del imperio o potestad tributaria y los principios que inspiran a nuestro derecho. De ahí su íntima relación. Después del derecho financiero y a nivel del sistema jurídico positivo, nuestra disciplina tiene estrecha relación con el derecho administrativo. Número 3, con el derecho civil, su relación estriba más que todo en las obligaciones que de los mismos emanan. Número 4, derecho procesal civil. El derecho tributario tiene su relación en cuanto al proceso contencioso y con referente al procedimiento administrativo. Número 5, con relación al derecho internacional público. Nuestra disciplina tiene relación en cuanto a los tratados o convenios internacionalmente de manera tributaria, como les decía, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Y con el derecho aduanero, la relación es que nuestro derecho tributario, por la cuantía de los impuestos que derivan de las importaciones y exportaciones de mercaderías, especialmente en nuestro caso, el impuesto al valor agregado. Y el derecho tributario se relaciona con el derecho penal en las figuras del contrabando, defraudación y la evasión tributaria. También incluimos en este orden y en nuestro medio a la ley de extinción de dominio, que nació de un instrumento jurídico para combatir el flagelo del narcotráfico y que tiene como objeto confiscar bienes muebles o inmuebles de las personas acusadas de narcotráfico para llevarlas al patrimonio del Estado. Siguiente. Y hasta ahí, jóvenes, la clase del día de hoy. Hoy no va a haber hoja de trabajo. Aprovechen a leer, aprovechen a estudiar. Ya publicaron calendario de exámenes. Yo creo que ya en 10 días, menos, ya inician los exámenes. Entonces, les incentivo, ¿verdad?, que lo hagan. Ahorita es el momento en el cual ustedes no pueden desfallecer, no pueden relajarse, ¿verdad? Porque ¿quién quiere repetir el otro año estar en 10º semestre, ¿verdad? Adelante, Juan José. Precisamente eso le quería comentar, Lick. Me parece que la última clase con usted es el jueves, la última, porque la próxima semana inician los exámenes. Entonces quería consultarle si va a dar clase normal o si de repente nos podría apoyar con un repaso para que veamos lo del primer parcial, mi estimado licenciado.